Buenas noches, profe. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, profesora. ¿Cómo le va? Bien, bien, profe. Permítame un momento, me van a apagar el micrófono que tengo aquí arriba. Listo. Bueno, compañeros, buenas noches para todos. Profe, buenas noches. Realmente hoy es un día muy perezoso para la clase, pero aquí estamos cumpliéndoles. El profe me dice hace un rato que lo que van a tratar hoy es un caso clínico, entonces de pronto no se va a extender tanto la clase como entre semana. La idea también es que esto lo puedan hacer de manera práctica en algún momento. Entonces, pues nada, ya los dejo en la clase. El material a las personas que han pagado o que han hecho el aporte todavía no les ha llegado. Estamos esperando que el profe termine de nutrir el link. Tan pronto esté listo completamente, entonces ya se lo enviamos a las personas, como les digo, que han hecho el aporte. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos ahora en un ratico que ya finaliza la clase para de todas maneras volver a hablar con ustedes y recordarles algo de lo que tiene que ver con el grupo académico y con el proceso de certificación. Bueno, profe, gracias. Ok, profe, muchas gracias. Buenas noches para todos. Sé que el día de hoy es bastante perezoso, como lo decía la profe, pero bueno, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. Hoy no nos vamos a extender hasta la misma hora dentro de la semana. Vamos a estar por ahí 8:15, 8 y algo. Entonces, pues hoy la idea es algo más práctico por el día, como para no estar lo mismo y estar dentro de la misma situación de teoría dentro de la semana. Vamos a traer un caso muy práctico que la idea es que resolvamos entre todos y que tengamos en cuenta también pues las estrategias pues que se le brindan dentro del acompañamiento de, de este caso, y pues la idea es que lo tengamos también en cuenta para la aplicación en nuestra vida diaria para seguimos dentro del mismo módulo uno. Ya la semana que viene vamos a avanzar al módulo 2 y sucesivamente. A ver, dentro del proceso del caso que vamos a estar realizando o vamos a estar trabajando hoy, ya hemos venido hablando de todos los procesos de conceptualización y principio de atención primaria en salud. La idea es pues que esto que ya hemos visto lo coloquemos en práctica y lo desenvolvamos para que tengamos la facilidad de contextualizar un poco todos los procesos en atención primaria en salud. ¿Listo? A ver, antes de ir del caso, vamos a tener en cuenta pues un estudio que se realizó en el año 2009. Incluso actualmente hay un estudio que se realizó con comunidad oriental, especialmente con China. También hay unos estudios relacionados, pero este estudio, perdón, fue premio Nobel de Fisiología y Medicina por la doctora Elizabeth Blabour y su acompañante, una neuropsicóloga que estuvo dentro del proceso acompañándolo, que se llamó Carol Greider, 2009. Entonces, el estudio habló sobre la asociación entre lo que es el maltrato ancianos y el comportamiento de telómeros en adultos mayores. Y también este estudio tuvo mucho que ver para tener la influencia de los estudios que se realizaron posteriormente en relación a cómo los hábitos diarios de nuestra vida o la atención psicológica o la parte de los principios de atención psicológica
y nuestra vida integral está asociado al envejecimiento prematuro y cómo este envejecimiento prematuro puede estar relacionado también con una muy baja calidad de vida, como por no decirlo mal. Entonces, este estudio lo que hizo fue tratar de comprender o de llevar a cabo la investigación sobre lo que pasaba durante los telómeros. A ver, recuerden que dentro de una célula, ¿sí? Que nosotros encontramos, aquí tengo una imagen precisamente, creo que la observan. Dentro de esta célula precisamente hay unos procesos eh, muy microscópicos que están relacionados a toda la estructura celular. Entonces vamos a ver el núcleo, dentro de ellos vamos a observar los telómeros, que son estos cromosomas que están relacionados aquí, y los telómeros son los que están en las puntas del genoma humano, ¿sí? Y dentro del genoma humano, pues se encuentran todas las proteínas que son guanina, adenina, timina, citosina, que de estas proteínas son encargadas del proceso de codificación genética en relación a la estructura celular. Y recuerden también que cada célula de esta contiene información, no solamente de la misma, sino que todas las células contienen la misma información porque hay unos procesos de células madres que están relacionados a brindar la misma información. A ver, dentro de estas células madres precisamente se encuentran los telómeros o la telomerasa. ¿Qué pasa con la telomerasa? La telomerasa cumple la función o permite que las células se dupliquen. Entonces, a medida que esta telomerasa se encuentra duplicando célula y pues yo llevo una muy mala calidad de vida, entonces, por ejemplo, el estrés de la vida diaria, las situaciones de mala calidad de vida, entonces esto lo que va es a producir unos procesos de que las células están muriendo constantemente. O sea, no hay unos procesos celulares que se centren dentro de la dinámica biológica, sino lo que hacen es morir constantemente y la telomerasa lo que hace es comenzar cada vez que realiza una replicación de una célula, esta telomerasa o estos telómeros lo que hacen es irse acortando. Es muy diferente a las personas que de pronto llevan una muy buena calidad de vida. Entonces se mantienen en los procesos celulares, pues obviamente una célula tiene que morir en algún momento. Ese proceso le llamamos apoptosis, el proceso natural de la muerte de una célula. Pero aquí, dentro de estos procesos, las células a través de la vida diaria, el estrés o la hormona del estrés, que es el cortisol, pues estas células van a estar muriendo constantemente a través de otras proteínas inflamatorias y por eso digo que este estudio fue premio Nobel 2009. Actualmente hay muchos estudios sobre esto también, pero entonces aquí la doctora Elizabeth, médica, encontró que los procesos de vida se daban muy particularmente frente a la instancia o las condiciones de vida que tenía una persona, ¿sí? Incluso lo que realizó fue el experimento posterior, comenzó a tomar una muestra muy grande de personas que habían tenido situaciones dolorosas, traumáticas, pérdidas dentro de sus propias vidas y tomó la muestra y observó que la telomerasa o los telómeros, lo que se encuentran aquí precisamente, que es la codificación de la célula que se da a la siguiente célula, se estaban acortando y los procesos de envejecimiento prematuro estaban muy ligados a esto. Entonces lo que hizo fue coger nuevamente el grupo, hizo unas charlas, realizó algunos procesos de rehabilitación con ellos, ¿sí? La superación de los traumas. Aquí intervino la autora eh, Carol. Ella de alguna manera lo que hizo fue intervenir y ayudar a todos estos procesos psicoterapéuticos y de aquí lo que se concluyó después se tomaron las muestras de sangre y estas muestras de sangre llevaron a la conclusión de que la telomerasa había aumentado entre los telómeros. Entonces, aquí vamos a encontrar una estrecha relación dentro de lo que es nuestra calidad de vida, ¿sí? Que está relacionada a los telómeros, a la duplicación de células, perdón, biológicas
y la estabilidad genética profundamente relacionado con los procesos de poco envejecimiento. ¿Por qué traigo este estudio acá? Porque si nosotros como atención primaria en salud tratamos de mejorarle o llevar buenas condiciones de vida a nuestro usuario, nuestro paciente, lo que vamos a estar realizando no solamente a nivel psicológico, sino el impacto también que va a tener a nivel biológico, ¿sí? Y miren que los telómeros son estructuras esenciales para la estabilidad genética, ¿sí? Y están profundamente relacionados con el proceso de regeneración celular y la salud a largo plazo. Actualmente, el último estudio se realizó fue en febrero de este año, que fue con una población china en adultos mayores también, y se concluyó que también está muy relacionado todos estos procesos de telomerasa con el proceso de envejecimiento precoz y las personas incluso pueden estar falleciendo a muy temprana edad. ¿Por qué? Porque la estabilidad, la condición psicológica que lleva dentro de su vida, pues es muy fuerte y el sufrimiento que ellos padecen, pues es muy, muy, muy grande. Y precisamente hoy traemos un caso que tiene unas connotaciones sociales y culturales muy relevantes. Entonces aquí la importancia, que lo decía en la primera clase, la importancia de que ustedes también como gestores, ustedes también como personas que están dentro del ámbito o los roles sociales, los diferentes roles sociales, sean profesores, sean psicólogos sociales, psicólogos clínicos, terapeutas, ocupacionales, pues tengan de alguna manera la visión también de tratar de mejorar, de cómo nosotros como personas estamos tratando de mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida. Yo les hacía mucho énfasis que la salud inicia, la salud y la paz, ¿sí? El personal inicia siempre por mí. Si yo quiero tratar de brindarle paz a las personas con las que estoy tratando, pues debo iniciar por lo que de alguna manera yo soy como ser humano. Y este estudio precisamente hace mucho énfasis en esto. Si yo no tengo mi vida totalmente clara y tengo situaciones, condiciones de sufrimiento muy altas, pues mi vida va a estar dentro de unos procesos de envejecimiento prematuro. Los hábitos, no abusar de los ciclos biológicos, el dormir adecuadamente, el estar en tratar de resolver diariamente eh, todas nuestras situaciones. Por ejemplo, yo lo que hago es tratar de llevar un registro. Por ejemplo, yo hago el ejercicio, por ejemplo, esta es mi agenda en la cual yo todos los días trato de hablar o escribir todas las situaciones conflictivas a las cuales yo me encuentro. Y esto me va a permitir de pronto sacar esa información de mi cabeza y llevarlo y plasmarlo aquí. Y eso, la escritura, muchas veces, decía un autor, que la escritura te salva la vida. Entonces, el hecho de escribir, el escribir ahí cómo me siento, cómo estoy, eh, qué pasó dentro de mi vida, ese diario, ¿sí? Ese diario pues me va a permitir de alguna manera ser consciente también de los sucesos, porque nosotros como seres humanos muchas veces a través de las situaciones traumáticas, y aquí está muy relacionado el hipocampo. El hipocampo es el encargado de adquirir toda la información con la amígdala. Ellos dos de alguna manera tienen casi la misma funcionalidad, lo único que el hipocampo procesa la emocionalidad, ¿sí? O codifica la emocionalidad que está actualmente o se percibe actualmente, o los centros de memoria que se describen de inmediato, a largo plazo, el retrógrada. Entonces, ¿qué es lo que hace la amígdala? La amígdala lo que hace es cumplir la función, pero de una parte más emocional. El hipocampo solamente es de una parte más instrumental. Y la amígdala, por eso la amígdala tiene mucho que ver con la parte de los efectos traumáticos y el sufrimiento que se vive diariamente. Entonces aquí la idea es que nosotros, ¿sí? Comencemos a trabajar esto, a vivir estas situaciones conflictivas, pero también lo aprendamos desde la base de nosotros para poderlo llevar también a una persona. Decíamos el primer día de clase o el segundo, no estoy seguro, que una de las mejores formas de poder aplicar la APS de manera efectiva es
teniendo mi vida clara, ¿sí? Y con esto hago referencia a una muy buena salud mental, física, emocional y todos los aspectos conductuales que derivan de ella. A ver, aquí vamos a observar también que cuando los telómeros son demasiado cortos, pues las células dejan de dividirse. Ya lo explicaba, la telomerasa es demasiado corta. Aquí observamos en esta imagen, estos son los centros de telomerasa o los cromosomas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que aquí dentro de estos procesos de vida, nosotros, perdón, biológicos, ¿sí? La telomerasa a medida que el cuerpo necesita duplicación de célula con la misma información genética, pues la telomerasa lo que va a hacer es irse desgastando. ¿Y qué pasa? Que estas células se duplican, llevan y cumplen su funcionamiento, pero el estrés de la vida diaria, el consumo de la vida diaria que yo tengo, pues obviamente no resuelta, muy poco resuelta, esto lo que me va a llevar a que me produzca demasiado estrés o el estrés de alguna manera está relacionado a la hormona de cortisol y el cortisol pues obviamente segrega algunas proteínas de calcio dentro de la sangre y estas proteínas de calcio lo que van a provocar inflamación dentro de todo el sistema. Entonces yo voy a voy a tener una sensación de cansancio total y agotamiento y esto obviamente debido a situaciones dentro de mi vida que yo no he resuelto. Entonces miren cómo la mente está conectada con la parte biológica y con la parte emocional y yo debo tratar de resolver eso, estas situaciones puntualmente y diariamente. ¿Por qué? Porque me van a permitir a mí soltar cosas que no me están haciendo bien. Y esta es la postura también de que nosotros como profesionales, terapeutas, llevemos a nuestros pacientes a que resuelvan sus situaciones de vida diaria, pero de una manera clara. Sí, Diana, esta es la proteína que hace subir la tensión. Recuerden que la tensión y todos los procesos, la sangre está circulando por todo nuestro cuerpo. Entonces, a veces yo estoy manteniéndome de alguna manera muy tensionado, tengo mucha tensión en nuestra vida, pero es que estoy produciendo mucho estrés. Incluso a veces es importante, ¿sí? He tenido algunos casos donde las personas llevaban una vida de tensión muy alta, trabajo, deporte o otras situaciones muy conflictivas. Y esta tensión emocional, Diana, que manifiestas, esta tensión es lo que hace es provocar estas proteínas de calcio, pero es que lo produjo la noradrenalina. Y la noradrenalina es un neurotransmisor, pues obviamente funcional, que sirve para, en algunos casos de emergencia, para activar nuestra parte prefrontal y motora y huir de situaciones peligrosas en las cuales nos encontremos. La hormona, la hormona, ¿sí? De noradrenalina, porque es una hormona, no es un neurotransmisor. Esta hormona lo que hace es producir el neurotransmisor noradrenalina, dentro de ellos todos estos centros de recompensa de nuestro cerebro a través de los núcleos accumbens, lo que no te papita acá, pero los centros de recompensa más o menos se encuentran hacia la parte, hacia donde están todos los ganglios basales y ahí lo que hace toda esta información del centro de recompensa, cuando hay exceso de neurotransmisor de noradrenalina, estimular más la dopamina y estos centros lo que hacen es llevar a nuestra corteza prefrontal unos estímulos de sensación de placer. ¿Por qué creen que muchas personas o estas personas que tienen estos excesos de estos del neurotransmisor de noradrenalina están asociados mucho al tema de los procesos antisociales? Por ejemplo, personas que se dedican a robar, personas que se dedican al consumo de sustancias, personas que se dedican a eh, el siga o la adrenalina que viven ellos constantemente. Estos son, de alguna manera, algunos procesos de tensión que ellos necesitan vivir para sentirse vivo.
Lo mismo pasa mucho en los procesos de adiciones. La persona lo que hace es tratar de estimular toda esta parte de recompensa o el cerebro de recompensa y estimular toda la parte prefrontal para poder obtener bienestar. Y miren que hay una relación también con el consumo de sustancias y la pérdida de memoria, ¿sí? La memoria precisamente en el hipocampo ahí se comienzan a nublar y todas estas personas que sufren de problemas de trastornos mentales, no solamente el consumo de sustancia, perdón, es que me va a dar como algo de gripa, pero entonces, todas estas personas que no solamente sufren de problemas de sustancia, una depresión mayor, una distimia que es relacionado a la euforia, ¿sí? Constantemente, eh, que tiene muchos aspectos depresivos, pero hay una sensación muy alta de sensación de placer y bajo, me siento muy mal, la distimia, o una persona con síntomas de una depresión, pero que no esté relacionadamente a riesgos. Entonces la persona lo que hace es comenzar a olvidar porque hay mucho sentimiento de culpabilidad. Entonces lo que hace el hipocampo es comenzar a bloquear toda esta información para que la persona no sea consciente de ello, porque si es consciente la persona se hace daño. Pero para desbloquear toda esta información necesitamos llevarlo a que nuestra amígdala, perdón, sea estimulada y aquí se dan todos los procesos emocionales relacionados a todos los procesos de memoria que existen. Entonces, una persona que viva una vida muy agitada y que vaya a consulta, que tenga muchas situaciones que resolver, muchas veces hay que mandarles a tomar una muestra de sangre para ver cómo está toda la hormona de cortisol, si está sobre los niveles y si está sobre encima de los niveles, obviamente está provocando intoxicación. Uno de los ejemplos muy claros es que a veces ok, la película de Hall, sí, creo que todos han visto esta película. La persona esta que tiene, para poder inflar y poder coger toda esta contextura, ¿qué es lo que tiene que realizar? Pues obviamente tiene que tratar de coger tanta rabia y ahí está muy claramente el exceso de cortisol dentro de la sangre para poder inflamarse y poder robustizarse tanto. Bueno, es muy parecido a nuestra vida, sino que nuestra vida no pasa de esa manera y la vida real tampoco pasa. La vida real lo que hace es que estas proteínas lo que hacen es provocar inflamación, ¿sí? En nuestro cuerpo, cansancio, malestar dentro de toda la parte muscular y como la sangre distribuye por todos los músculos, esto es la finalización o la sensación final que nosotros llamamos cansancio, malestar psicológico o el malestar de pronto que nosotros tengamos en nuestra vida diaria. A ver, aquí hay otro proceso, ¿sí? Que la célula tiene que dividirse, ¿para qué? Para afrontar todos estos cambios biológicos. Y estos cambios biológicos, pues muchas veces la célula lo que hace es que se enfrentan a estos cambios biológicos y la célula se desgasta tanto que necesita morir. Y aquí la telomerasa entonces comienza, o el gen humano, y a través de la telomerasa necesita codificar otra célula o otros millones de células, porque son millones de células que se codifican constantemente. ¿Para qué? Para reemplazar algunos procesos básicos de la biología del ser humano. Aquí vamos a observar, aquí vamos a observar cómo se ve microscópicamente la telomerasa, ¿sí? Y cómo muchas veces la telomerasa, recuerden que es la enzima que puede reparar o alargar los telómeros, ¿cierto? Ya lo he dicho. Y aquí vamos a observar dentro de esta imagen todos estos punticos, que son los puntos de cómo la telomerasa está alargada o está corta, ¿sí? Dentro de cada célula, ¿cierto? Que vamos, dentro de una célula, perdón. Esto es muestra de solamente una célula. Aquí se está activando principalmente todos los procesos de células germinales o células del sistema inmunológico. Y la gran mayoría de estas células son somáticas y pues están dentro de los procesos de telómeros que están constantemente acortándose debido a la rutina de vida diaria que llevo. Entonces, muchachos, la importancia, un análisis reflexivo, la importancia de comenzar a cuidar nuestros procesos de vida psicológicos,
emocionales, médicos, ¿sí? Y de esta manera implementar este mismo modelo. Yo siempre he creído que la mejor manera uno ayudar a una persona es aprender a cuidarse, a tener autocuidado personal. Si yo me sé cuidar, yo puedo de alguna manera crear buenas estrategias. ¿Para qué? Para que la persona se aprenda a cuidar y aprenda a resolver muchas cosas. Y uno de los principios de estos procesos de atención es llevar a que la persona sea consciente de todo esto y para ellos hay que llevarlos a unos procesos de aceptación y comprensión que hay de nuestra vida. Recuerden que nosotros no imponemos, ya hablábamos en algún momento que nosotros le damos las condiciones a elegir a la persona. La persona es quien decide si toma el proceso de rehabilitación, pero si no lo toma o quiere consultar a otro profesional, él está dentro de todo su derecho. ¿Sí? Ahorita, dentro de los nuevos cambios que manifestaba de la ley que se viene para la implementación año 2026, pues estos cambios de alguna manera se esperan con mucha motivación porque estos cambios van a permitir también observar si realmente se está haciendo el trabajo o no se está haciendo, porque ya le decía en algún momento que se va a crear el Ministerio de Salud Mental en Colombia con el objetivo de observar y realizar todos estos estudios de cómo está nuestra población, porque actualmente no hay estudios muy claros dentro de cómo están, no, cómo están las regiones en salud mental o en materia de salud mental. Entonces aquí va a haber mucho trabajo, pero necesitamos nosotros como profesionales también estar preparados para adquirir todas estas ofertas laborales que se van a encontrar. ¿Y cómo realizamos la preparación? ¿Sí? Eh, Estos cursos, pero también comenzar a observar los procesos dinámicos en los cuales constantemente estamos viviendo diariamente. Listo, muchachos. Entonces, aquí nos vamos directamente al caso. ¿Qué tiene el caso? El caso tiene algunas implicaciones psicológicas, emocionales, sociales, culturales, y pues la idea es que vamos a estar respondiendo algunas preguntas, o inicialmente yo voy a realizar las preguntas, voy a dejar el micrófono abierto. Si alguien quiere hacer una intervención, pues lo puede realizar con mucho gusto. Recuerden que esto es un espacio, de este espacio es la idea también aprender de ustedes, escucharlos para que nos conectemos y realicemos una conexión dentro de todo lo que nosotros vivimos a diariamente y las preguntas de acuerdo a los procesos de vida básica. Entonces, alzan la mano, ¿sí? Van alzando la manito y vamos argumentando o si hay algún comentario adicional, ¿sí? Frente a la pregunta, primero respondo la pregunta y de acuerdo a la respuesta, si ustedes si quieren argumentar o quieren cambiar algo, pues lo pueden hacer. ¿Listo? Ok. A ver, el caso es el siguiente. Mucha atención al caso, que es un caso muy bonito. Hace referencia a todo lo que ya hemos visto. Entonces dice así. María Fernanda es una mujer de 42 años, docente de secundaria en un municipio de Antioquia. Vive con sus dos hijos adolescentes y su madre de 72 años, quien presenta deterioro de cognitivo leve, ¿sí? Su madre. Desde hace más de 15 años vive sola, María Fernanda, luego de que su esposo fuera víctima de desplazamiento forzado y lo desaparecieran durante el conflicto armado. Aunque ha logrado mantener a su familia con esfuerzo, últimamente ha mostrado signos de agotamiento físico y emocional, entre ellos el insomnio, el llanto sin motivo aparente, tensión muscular, falta de apetito y una sensación constante de vacío existencial dentro de su vida. En su trabajo se le percibe irritable, ¿sí? Y con baja tolerancia al estrés de la vida diaria. A pesar de ello, María Fernanda insiste en que solo está cansada y que esas cosas de psicólogos no son para ella. Ojo aquí a los retos, porque hago un paréntesis aquí muy claro. Eso de psicólogos no son para ella o no es para ella. Dentro de los procesos de APS, ¿sí?
vamos a encontrar personas que no van a creer en nosotros, ¿sí? Y nosotros tenemos que comenzar a trabajar todos estos dilemas, no solamente dilemas de la vida diaria de estas personas, están enfermas, pero aún no creen en nosotros como profesionales, porque de pronto sienten que nosotros la vida es muy íntima o de pronto tienen miedo a que nosotros no la escuchemos. Entonces aquí nosotros debemos tener mucha preparación, ¿sí? Para todo lo que va a ser nuestra vida frente a la intervención. Vamos aquí, creo que Diana está haciendo, ya te doy el acceso, Diana, regala un minutico y ahorita regala un minutico que la tecnología me atropella todavía, ¿sí? Creo que ya puedes, Diana, ¿sí? Eh, sí, señor, buenas noches. Sí, buenas noches, Diana, ¿cómo te va? Muy bien, sí, señor. Pues yo pienso que el miedo, o bueno, de esa opinión de muchas, porque son demasiadas las personas que opinan eso, de que dicen los psicólogos no son para mí, tienen mucho eso en la mente que dicen eso es para los locos. Yo creo que es por lo que han como creado eso, como ese mito. ¿Por qué? Porque de pronto, bueno, también hay el otro miedo, es de lo mismo que decían, es que me mandan al psicólogo y me mandan para cuestión de medicamento y yo no me quiero volver un adicto o sea, una persona dependiente al medicamento. Sí, Entonces, porque han de pronto escuchado de otras personas que llevan años, llevan tiempo, entonces yo creería que es como los más miedos que le da de pronto a una persona de acudir a un psicólogo. ok. Pero aquí también el reto, Diana, es cómo nosotros nos enfrentamos diariamente a todos estos mitos que hay y cómo llevamos a la persona que realmente cree en nosotros, ¿sí? Esto es un reto muy, muy importante y una estrategia muy importante que nosotros debemos aprender y se hace a través de la escucha, ¿sí? De la empatía, ¿sí? De unos procesos de empatía muy claros, Diana. Y cuando nosotros tenemos estos procesos de empatía, ¿sí? Con estas personas, pero antes, por eso hago mucho énfasis que antes nosotros debemos ser empáticos con nosotros lo que nos pasa diariamente. A veces nosotros como seres humanos nos damos muy duro, o sea, nos autocastigamos, nos autoflagelamos. A veces cuando las cosas no nos salen mal, he escuchado muchas personas, con todo el respeto lo digo acá, dicen, ah, es que yo soy una persona que no sirve para nada, yo soy una persona, un estúpido, yo como, o sea, todo, comenzar a analizar desde nosotros como profesionales cómo estamos tratando nuestra vida diaria y nuestra parte emocional. Y se lo creen, que lo peor es eso, que se lo ¿Mm? creen, que son personas inservibles, que no saben para qué vinieron, y eso le hacen creer a otras personas. Sí, lo que el profe dice es muy cierto, pero yo te hago una pregunta, digamos, cuando hay personas demasiados, o sea, ¿cómo me explico? Mm, sí, que están como tan metidas en su tema de que no quiero psicólogo, no. ¿Por dónde puede comenzar uno como para que traten de cambiar esa mentalidad y esa forma de ver al psicólogo? Ok, es muy claro. Y se hace dentro de los procesos, Diana, dentro de los procesos relacionados a entender nuestra vida, perdón, nuestra vida diaria, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que aquí se hace con la conversación que nosotros tenemos diariamente, perdón, que nosotros realizamos dentro de la consulta inicial con ellos. Y nosotros le preguntamos a ellos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? O de acuerdo a la remisión del motivo de consulta inicial, nosotros debemos sacar mucha información o toda esta parte semiológica, ver las características faciales, ¿sí? A veces muchas personas cuando tienen estas características o tienen las expresiones muy, muy marcadas, ¿sí? Vamos a observar que siempre hay una proyección de sufrimiento o una proyección de que la persona todavía no ha podido dormir, por ejemplo, que no ha podido dormir. Vamos a observar dentro de los ojos, vamos a observar dentro del discurso, la coherencia dentro del discurso. Entonces aquí nosotros debemos ir metiéndonos, ¿sí? Cuando una persona es apática a estos procesos, uno debe realizar todo el proceso de sensibilización y decirle, mira, aquí tú no estás primero para
que abrir, sí, perdón, tú estás aquí primero para mejorar y crecer como persona. Aquí tú no vienes porque ir al psicólogo no es para loco, ir al psicólogo es para transformar y crecer y darme cuenta de cuáles son los procesos de vida que estoy llevando. Y el crecimiento inicia de acá. Yo le manifiesto y le hago puntualmente. Y está bien, si tú no crees en los profesionales, está bien, pero lo más importante es que tú comiences dentro de este proceso a creer dentro de ti, ¿sí? O sea, comenzamos a realizar todos estos procesos de exteriorización directamente hacia ellos, ¿sí? Por favor, las personas que tienen los micrófonos, a ver, estoy dando paso para que tengan los micrófonos. eh, eh, ok. A ver, entonces le decía que aquí hay que comenzar a enganchar, ¿sí? Podemos hacer el anclaje o enganchar a esta persona a través de los procesos motivacionales de sí mismo. O sea, los recursos que trae la persona, nosotros debemos comenzar a engancharlo, decir, y ellos, y siempre lo que ellos nos van a decir, no, yo no creo en los profesionales porque es que los profesionales me han hecho mucho daño o han sido de pronto personas en las que yo no confío. Entonces, listo. Todo lo que nos dice ellos, Diana, hay que comenzarlo a tomar a favor de nosotros, ¿sí? Y ese favor a nosotros, obviamente, vamos a tenerlo en cuenta para el proceso de intervención con ellos. Me pasaba a mí mucho, porque yo trabajo en la hipnosis clínica, en la hipnosis ericksoniana también, a través de la intervención con pacientes que a veces lo necesitan, y estas personas no tienden a creer en esto, en la hipnosis. Y a veces la idea es realizar, sin que ellos se den cuenta, todo el proceso de sensibilización y decirles, bueno, vamos a tener una charla. Hablemos de lo que es, de lo cómo está tu vida. Y él sin darse cuenta, Diana, pues va soltando información y tú te vas dando cuenta de toda esta información relevante, porque a través de las facciones y la forma en que se siente, la forma en cómo saluda, tú ya te das cuenta si hay flexibilidad, si hay sufrimiento, si hay condiciones de vida fuertes, si de pronto hubieron maltrato, violencia intrafamiliar, porque la expresión, la forma en la que él se expresa, ¿sí? Solamente que diga 5 palabras o que no diga nada, tú ahí ya te estás dando cuenta los procesos psicológicos que él está atravesando, ¿sí? Y una persona, si decide ir a consulta, pues obviamente va a ir primero con mucha resistencia, o si te acepta que tú le brindes el espacio, va a ir con mucha resistencia. Pero entonces, la idea de hablar, dialogar, escuchar, perdón, la idea de dialogar y escuchar sin realizar ningún tipo de juicio, ¿sí? A veces yo le decía en otras clases que lo importante es a veces escuchar. A veces las personas pagan una consulta para que lo escuchen, porque no tienen nadie que lo escuche. Y esto va a ser muy importante dentro de la atención de APS, el escuchar. Pero aquí hay otro proceso muy importante y es el siguiente, y es que tú ya has aprendido a escucharte a ti mismo, tú ya has aprendido a estar de alguna manera a escuchar lo que dice tu mente. O sea, el entrenamiento inicia conmigo, ¿sí? Y si yo lo hago, pues voy a tener la oportunidad de estar muy claro dentro de esto. Entonces, espero haberte respondido la pregunta. Si no tienes, puedes realizar otra intervención, si no te quedó claridad. Daniela, creo que es Daniela, la Buenas noches, pues, Daniela, ¿cómo estás? Bueno, lo que yo vi del caso, que justamente hoy en mi clase de psicología social clínica estuvimos trabajando un poquito el duelo, ¿no? Y esto es lo que como que ella tiene como una cantidad de cosas a trabajar, ¿no? El duelo por ese ser que perdió, que se lo llevaron en condiciones muy complicadas, porque lo desaparecieron. Además de esta madre con este deterioro cognitivo leve, ella es la cuidadora de esta madre, me imagino, supongo. Entonces, toda esa carga de el hijo que es un adolescente, es una etapa difícil, la mamá enferma con este tema de deterioro cognitivo leve y un duelo no resuelto, pues obviamente la mujer no va a estar contenta. Tiene muchas cosas que trabajar y hay cosas que en el duelo
duelo o sea, cuando uno está en esas posiciones, pues tiene que elaborar un duelo y si no se vuelve ese duelo patológico, también aparece que a veces en nuestras culturas, bueno, hoy hablamos justamente que el hombre le enseñaron a que no puede llorar porque es hombre, usted no puede llorar y a las mujeres no porque eso le queda mal, porque usted es la niña de la casa o la mujer de la casa y tiene que ser fuerte. Y no es tan así. A veces la importancia de generar esos espacios justamente van al espacio clínico y terapéutico es a desahogarse, a hacer catarsis, a dar todo eso. Por eso tampoco pienso que sea una cuestión de forzar a la persona a estar en una terapia, sino todo lo contrario, respetar ese espacio, generar esa confianza, esa distancia óptima, esa empatía con la persona donde él sienta que ese es su lugar seguro para expresarse. Ya cuando uno gana esa confianza, puede vencer esa resistencia que pueda aparecer por silencio o por incredulidad o por lo que dice el vecino o por lo que cree la sociedad. Que Ok, eso creo que es una cosa que se va destrabando en la misma práctica clínica, me parece más. Yo en un país sí, donde todo el mundo va al psicólogo, acá no es así, pero entiendo que ya cada vez es menos el tabú. Entonces hemos ganado también espacio. Es una cuestión también de una mirada más, de que las generaciones van cambiando y van aceptando un poco más el tema, ¿no? sí, sí, Entonces, Daniela. bueno, eso como a grosso modo sería mi intervención. Muchas gracias. Ah, y Ok, otra cosa, sí, em, importante, el tema en psicología social se habla mucho de, bueno, ¿qué área está afectada que tú nombrabas, no? Entonces, a veces se afecta el área uno, que es la mente. ¿Qué pasa en esa mente de la persona? O está más exacerbado en el cuerpo, o más en el mundo externo de las relaciones, pero no quiere decir que no en las otras áreas no se vea, sino que todas en una va a sobresalir más que en otra y es importante ver en esa persona, además de todo lo que tú decías, la parte semiológica habla mucho, el lenguaje no verbal nos va a dar mucha información de la persona que vamos a poder acotar y saber cómo manejarlo, pero bueno, también tenemos que vencer como esa angustia que genera estar en una condición de trabajar con un paciente y que a veces quererlo ayudar, a veces parece que fuera como casi, ¿cómo te ayudo desde mi necesidad? Y no tenemos que pensar que cuando se ayuda a un paciente tiene que ser desde la necesidad, hacer supervisión y evaluar esa vida personal para justamente no hacer contratransferencia de emociones, sentimientos y cosas que son muy personales, ¿no? Es importante. sí, Bueno, muchas sí. gracias. Mira que Daniela aquí en Colombia no hay todavía no está dentro de la ley y no rige todavía que los profesionales en psicología de las universidades necesiten exigirle especialmente a los profesionales que hagan un proceso terapéutico. Por ejemplo, en la universidad donde yo vengo egresado, ¿sí? Ahí me exigieron para requisito de grado realizar un proceso terapéutico, palanca política, ingresan a trabajar, pero muchas veces lo que hacen es provocar más dentro de la parte clínica y dentro de la atención. Y esto, Y es como que te lo disculpe, puso a nosotros también nos ponen a hacer prácticas, no quiere decir que no, pero digo en cuanto a forzar un poco la persona que esté en la terapia, no, es más generar esa confianza y ese vínculo para relacionarse dentro de un proceso terapéutico. A eso me refería, por ahí no me hice entender bien. Gracias. ok, ok, Daniela, sí. Y pues todo esto, miren que todo esto tiene mucha relación con la contratransferencia, la transferencia, y aquí nosotros resultamos muchas veces enfermos sin darnos cuenta. Pero vamos a ver que adquirimos la misma información porque en nuestra vida no hemos resuelto esto. ¿Se sigue pausando todavía? ¿Sigue pausándose? ¿Sí me escuchan todos aquí? ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, ok, listo. Pensé que se estaba pausando. A ver, entonces aquí el tema, más allá de la parte dentro de los principios,
y la conceptualización de lo que es la salud mental, nosotros vemos también claro que nosotros como individuos, ¿sí? Y como profesionales debemos de tener una alta capacitación estructural, diseñada específicamente para ayudar al que se encuentra dentro de la dificultad, ¿sí? Y cómo brindarles las estrategias, porque nosotros vamos a ser como un espejo para ellos, ¿sí? Nosotros vamos a hacer de ellos lo que ellos no pueden ver, ¿sí? Dentro de sí mismos. Y aquí es la importancia también de que nosotros hayamos resuelto situaciones en nuestra vida muy puntuales y muy claras. Porque si no, pues yo voy a tener que afrontar ese mismo miedo y todos estos miedos obviamente lo que van a hacer es desviar y tener una subjetividad del proceso. Y yo no voy a estar hablando por el paciente, por lo que le pasa al paciente y lo que debe mejorar, sino por lo que yo debo mejorar. Entonces aquí deben de tener mucha claridad y mucha puntualidad, muchachos, chicas, porque estos procesos, si yo voy a realizar atención a APS, ¿sí? Debo tener los conocimientos, pero antes también debo haber tenido las situaciones resueltas dentro de mi vida, porque a veces me puede estar consumiendo. Vayamos a la segunda parte del caso. Daniela, ¿todavía va a decir algo? ¿O puede le quedó la manita alzada? Ok, Erika va a manifestar, va a decir algo. Ok. A ver, miren, aquí quiero que pase, de mi paso la siguiente diapositiva. A ver, situación detonante de María Fernanda. Un día durante una clase, una estudiante hace un comentario burlón que desata a María Fernanda una crisis y de llanto en desesperación. La psicoorientadora del colegio interviene, la contiene emocionalmente y le sugiere una remisión al servicio de salud mental en la EPS, ¿sí? En la consulta médica o psicológica, el profesional se enfoca únicamente en los síntomas físicos. Mide la presión, la parte diagnóstica, la hipertensión leve, la prescripción de los ansiolíticos, porque le receta de alguna manera medicamentos ansiolíticos o en este caso para calmar todo el tema de ansiedad que vive. No pregunta por su contexto familiar, el médico, ¿sí? Ni emocional. María Fernanda se retira frustrada de la atención de medicina general, sintiendo que no fue escuchada, ¿sí? O no tuvo la capacidad de que le comprendieran más allá de su condición de diagnóstico, que la escucharan, ¿sí? Semanas después, presenta pensamientos recurrentes de culpa, aislamiento, ideas de inutilidad y una desconexión creciente con sus hijos. Acude al hospital municipal, donde un equipo de atención primaria en salud realiza una evaluación integral, incluyendo la entrevista psicosocial, la aplicación de la escala de PHQ, perdón, raya 9. Esta escala es una escala de valoración de signos de depresión, la aplicación de redes de apoyo. Este equipo identifica una depresión moderada con riesgo psicosocial, ¿sí? Alto, determinada por el estrés laboral, el duelo, el rol de cuidadora sobrecargada, ¿sí? Vamos a observar aquí unos aspectos muy importantes. Por ejemplo, dentro de los aspectos importantes, vamos a observar que el tipo determinante, perdón, la parte económica, los ingresos limitados y la sobrecarga financiera como cabeza de hogar. O sea, esta mujer lo único que necesitaba era eh, no fue escuchada, porque ella escucha a todo las personas que están alrededor, incluyendo sus familiares, entendiéndolo, cuidándolo a sus hijos, entendiendo la situación no resuelta que hablaban Daniela ahorita sobre el desplazamiento forzado y también de la desaparición de su esposo, ¿sí? Una situación no resuelta durante 15 años, pero de la desaparición de su esposo, lo único que le queda es deudas, ¿sí? Posiblemente ingresos muy limitados, porque su esposo
posiblemente podría apoyarle en algo, pero no lo hacía, perdón, ya no lo hace durante 15 años. Ella le resuelve los problemas a todo el mundo, pero nadie la escucha a ella. Y ella lo único que hace es ir precisamente a que la escuchen. Y el médico en su rol de médico, pues obviamente no tuvo los conocimientos adecuados para escuchar. Incluso, una de las cosas que hace el profesional en psicología es, en todas las áreas, es capacitar, ¿sí? A comunidades, a equipos, los equipos interdisciplinarios, enfermeras, médicos, nutricionistas, capacitarlos. También la escucha, o sea, los médicos y los nutricionistas muy poco vienen con estos conocimientos de escuchar, de ayudar, de ponerse en los zapatos de esta persona, ¿sí? Porque está viviendo de la persona que come una sola comida, o en el caso de la sobrecarga que vivía María Fernanda. Entonces aquí la importancia de escuchar también. Y los médicos tienen de alguna manera esta particularidad de pronto le cuesta escuchar, sino solamente mirar los signos físicos, y no hacen más. Entonces aquí la importancia de nosotros también dentro del rol, dentro de este curso, entonces, se están desenvolviendo la comunidad, las escuelas, y a todos los roles sociales que se encuentran en esto, desplegados dentro de estas mismas situaciones. A ver, a nivel cultural, pues obviamente ella vivía un estigma hacia su propia salud mental. Entonces pensaba que solamente los locos iban al psicólogo, nadie más. Y aquí nosotros tenemos que romper estas barreras de estas personas, y nos vamos a encontrar miles de personas diariamente dentro de las comunidades, dentro de los centros hospitalarios, que van a decir, ay, doctor, la verdad es que yo vine porque es que mi hermana me obligó. Si no, yo no fuera venido, porque realmente esto no es para mí, yo no estoy loca. O sea, a mí me da mucho miedo esto. Y entonces todos estos procesos culturales nosotros debemos comenzar, todos estos mitos, debemos comenzar a quitarlos dentro de la persona y decirle que una persona realmente no va al psicólogo porque esté loca. La persona va al psicólogo para que se dé cuenta y haga un proceso de descubrimiento interior y transformación con la ayuda del profesional. El profesional no va a tomar decisiones por él. El profesional lo único que va a hacer es orientarlo, y sí, cosa que no hacen las personas. Ahora, ojo también, muchas veces que a veces nos podemos convertirnos en el afán de pronto de ayudar a las personas, podemos cometer errores, ¿sí? Nosotros como profesionales no damos consejos, ¿sí? Nosotros como profesionales orientamos frente a una determinada situación conflictiva que vive la persona. El consejo, si la persona muchas veces ha llegado a consulta, a mí, y me ha llegado, ay doctor, lo que pasa es que necesito que me dé un consejo sobre mi vida. Y yo le hago la aclaración y le digo, fulanita de tal, por favor. Lo primero es que si tú viniste a la consulta, pues viniste a realizar un proceso de crecimiento interior, de un descubrimiento de lo que tus potencialidades frente a lo que eres tú misma, ¿sí? Dentro de esta vida. Aquí lo que vas a hacer es a permitirte abrir el libro de tu vida y conocer cuáles han sido las situaciones que has tenido que vivir y cuáles son las situaciones que has tenido que afrontar, y de esta manera solucionar situaciones que no hayas hecho, ¿sí? Aquí nosotros orientamos, te damos una orientación, no damos consejos. Si usted quiere un consejo, pues respetuosamente, pues obviamente está su amigo, o a veces en la confesión, ¿sí? Muchas veces los curas lo que hacen es tratar esta parte, ellos sí lo pueden hacer, y orientan y aportan muchas veces estos consejos de la vida diaria y prácticos en la vida espiritual, pero quienes los más apropiados son los amigos para dar consejos, los familiares. Pero nosotros no debemos permitir de pronto
que el usuario vea en nosotros que nosotros aconsejamos, porque no es así. Nosotros debemos darle también un valor a nuestra profesión, docentes, roles sociales que se encuentran de distintas maneras acá. Nosotros debemos dar una orientación y por eso es la diferencia, y nosotros le aclaramos, le decimos, la diferencia de ir a un psicólogo a su amigo es que nosotros orientamos y damos una orientación bastante. Dentro del rol familiar, María Fernanda también, el rol de cuidadora y madre, enfermera y dos adolescentes. Obviamente esta sobrecarga también. La parte laboral, estrés de la ausencia, exigencias administrativas, duelos institucionales por el suicidio del estudiante. Ah, es que ahí había una parte, ella había vivido, creo que no la puse, ella había vivido hace unos días se había suicidado un estudiante, ¿sí? Género, en la parte de género vamos a encontrar sobrecarga emocional y social derivada del cuidado y la maternidad sin apoyo, ¿sí? Una persona que se siente totalmente sola, que no siente ayuda de nadie, de absolutamente nadie. Y por la parte territorial, los municipios con recursos limitados en salud mental y servicios especializados escasos. O sea, no encontró ayuda. Y a veces una persona en la desesperación, incluso en los primeros auxilios psicológicos y en los primeros auxilios psicológicos que se le da incluso a personas con dificultad emocional frente a situaciones de desastres ecológicos, vamos a observar que las personas a veces no saben a quién acudir. Y por ello es la importancia de nosotros prepararnos dentro de esta modalidad. ¿Para qué? Para tener de alguna manera los insumos y los recursos y apoyar estas dificultades que pasa o vive la persona. Van a haber otros aspectos aquí muy fundamentales y ya vamos para las preguntas. Dentro de los principios aplicables a este caso, entonces vamos a encontrar la integración. Vamos a observar que dentro de ella fue vulnerada la primera atención meramente médica y somática. El médico no tuvo la capacidad de haberla escuchado, ¿sí? Y los servicios de psicología no hay. Recuerden que en los centros hospitalarios tempranos, pues muy pocamente hay un psicólogo y si lo hay, posiblemente trabaje 2 veces a la semana dentro de los centros hospitalarios, pero a veces la mente no sabe, uno no sabe cuándo la mente se va a enfermar. Obviamente en los casos de las ciudades son distintos, pero en los municipios, pues obviamente la atención por psicología a veces va al profesional 2 veces a la semana, ¿sí? Le ponen al profesional que dentro del día tiene que atender a 25 personas, 8 horas. Imagínense, haga de visión cuánto tiene que pasar o cuánto tiempo tiene que darle a cada persona. Entonces, lo que para el profesional por la limitación de los recursos. La limitación de los recursos, esta limitación de estos recursos, entonces se van a ver muy afectados. Entonces, como primera medida de principios aplicables, le fue vulnerada la primera atención que tuvo. Dentro de los en la oportunidad de vida, pues parcialmente cumplidos, se le atendió, pero sin abordaje emocional ni seguimiento. O sea, no fue remitida, pronto no fue escuchada, no se le dijo vuelva, bueno, se le dieron estrategias para abordar de alguna manera o calmar la crisis que vive la persona, porque nosotros no podemos dejar ir a una persona en crisis. O sea, eso no. O sea, usted tiene que crear a través incluso del mindfulness, muchas veces le decimos a la persona, siéntate, por favor, ¿cómo te sientes? Y la persona te va a decir, califícame tu estado emocional de 1 a 10, 10 siendo lo peor que puede estar pensando y puede estar sintiendo, y 0 pues, sintiendo lo mejor que puede estar pasando y sintiendo. Y la persona te dice un 8. Obviamente tú vas a ver el signo de alarma inmediatamente. Tú dices, esta persona no puedo dejarla ir. Entonces, lo que haces es decirle, bueno, vamos, cierra tus ojos un momento. Yo sé que estás muy estresada, pero te invito a que realicemos este pequeño ejercicio. Respira profundamente, exhala y el llanto viene
Entonces ella de pronto en algunos casos no funciona la respiración y ella se le viene el llanto porque al cerrar sus ojos su mente proyecta como una imagen gigante, todo lo que siente. En este caso, si se fuese aplicado se fuese a realizar la aplicación oportuna a María Fernanda, ella fuese tenido la oportunidad de expresar y decir, me siento cansada, nadie me entiende, nadie me escucha, estoy y de alguna manera nosotros la apoyamos con preguntas y, por ejemplo, en este caso le podría decir un ejemplo, listo. Y cómo te sientes internamente? ¿Te sientes vacía? Sí, me siento muy vacía. ¿Quisieras desaparecer en este momento? Sí, sí, quisiera desaparecer. Entonces tú lo que haces es conectar preguntas para ir conectando y llevando a la persona a que sientas esa sensación. La ¿Por qué? Porque uno de los síntomas precisamente de todas estas personas que acumulan información son una presión en el pecho, una sensación de nudo en la garganta, aquí carga sobre los hombros, ¿sí? Acidez estomacal, ¿sí? Incluso nosotros dentro de la entrevista debemos realizar toda esta parte médica también, es decir, si tienes alguna enfermedad, sufres de alguna enfermedad, y dentro de acuerdo a la enfermedad que sufra, nosotros vamos a identificar, por ejemplo, cuáles son los patrones comportamentales que van a estar detrás. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo identificar muy claramente esto, pero entonces nosotros podemos identificar claramente si la persona, a través de la enfermedad que sufre, qué situaciones conflictivas vive. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si una persona nosotros le preguntamos si sufriera María Fernanda fibromialgia, ¿sí? Que es la tensión muscular o la tensión de los músculos constantemente, vamos a encontrar unos aspectos muy claros. Primero, vamos a encontrar desvalorización frente a lo que es ella. Recuerden que a nivel psicológico, a nivel psicológico y el cuerpo, todo está muy conectado. Y la parte de los músculos va a representar todo lo que yo conozco como familia, ¿sí? Entonces, posiblemente muchas de estas personas que sufren, y ustedes lo pueden realizar en una persona que sufre alguna enfermedad, especialmente en la fibromialgia, va a ver que de pronto está dentro de la sensación de humillación. Está por obligación con su pareja, ¿sí? No porque la quiera, sino por un sentimiento de humillación que hay la pareja hacia él, pero a ella le cuesta tener resolución de problemas. ¿Para qué? Para ella poder irse y cambiar. Hay un concepto de valorización dentro de lo que es ella como mujer. Hay situaciones muy conflictivas dentro de la familia que ella tiene que mediar. Entonces, todas estas situaciones conflictivas a nivel, solamente observando la enfermedad, vamos a darnos cuenta que ella va a estar no solamente atravesando la crisis, sino vamos a partir de la base, de la parte de los rasgos psicosociales y los rasgos psicoemocionales que está viviendo ella diariamente. Yo, dentro del material, voy a compartir el diccionario bioemocional, ¿sí? Ahí podemos encontrar todas las enfermedades y vamos a encontrar también los aspectos que nosotros vamos a tener en cuenta para cuando una persona nos dice que tiene alguna enfermedad, desde un cáncer hasta una diabetes, hasta esto son principios muy básicos que nosotros debemos tratar de comprender, incluso dentro de mi vida diaria, debo tratar de comprender. Entonces este diccionario lo voy a compartir dentro del material que vamos a compartir. ¿Para qué? Para que usted tenga en cuenta que debe de conflictos, o sea, cuáles son los conflictos que está viviendo la persona para que vaya a una consulta. Y si la persona no sabe, nosotros debemos ser muy claros y decirle a través de la enfermedad, esto que de alguna manera llamamos la semiología, vamos a encontrar dentro del diccionario qué posible consecuencias emocionales o conflictivas vive la persona. Aquí seguimos dentro de la dignidad humana y la autonomía. Vamos a ver un riesgo porque su dolor emocional fue minimizado, no fue atendido. Es como cuando las personas que dejan cartas y se suicidan, ¿sí? Estas personas debieron haber llamado la atención y nosotros no le prestamos la suficiente atención.
Por eso en la parte psicosocial y los riesgos psicosociales, nosotros como docentes, como enfermeros, como médicos, como psicólogos, como psicoorientadores, como trabajadores sociales, debemos evaluar también los riesgos. Si hay una persona que tenga rasgos de iniciación de suicidio, uno lo que le hace una pregunta muy fácil y muy sencilla es la siguiente. Por ejemplo, uno le pregunta a la persona cuando uno observa algunos rasgos, tiene alguna hipótesis de que posiblemente pueda haber al rasgo de iniciación de suicidio, le podemos preguntar lo siguiente. eh, ¿Te quieres morir? ¿Sí? ¿O qué piensas de la muerte? ¿Sí? Cuando la persona te argumenta, ¿sí? Constantemente, qué es lo que piensa de la muerte, vamos a observar ahí muy claro que ahí no hay ningún inicio de suicidio. Pero si la persona, tú le preguntas directamente, ¿qué piensa de la muerte o qué piensas de morir? La persona no te argumenta nada. Ojo, tenga muy claro aquí, muy presente. Pueden haber otras muchas preguntas. Esto fue un ejemplo y posiblemente yo lo puedo utilizar dentro del contexto. Podemos, antes de realizar la pregunta, nosotros debemos hacer un enganche y decirle, bueno, vamos a hablar de algunos aspectos fundamentales, por ejemplo. ¿Cómo te va en la vida diaria? No, muy bien, mal. Y bueno, y quiero hacerte una pregunta muy sencilla, pero de alguna manera con todo respeto. ¿Qué piensas tú de la muerte? Y si la persona no te argumenta nada, aquí tú puedes tener muy claro que pueden haber iniciación o inicio de suicidio, porque la persona cuando no tiene ningún plano, no tiene inicio de suicidio, la persona te habla muy abiertamente de la muerte. Me dice, no, sí, pues nosotros debemos morir. Entonces le cambiamos la pregunta, ¿y qué piensas tú de la vida? No, es mierda, la vida es lo peor que puede pasar. Pero si no te habla nada del adolescente, ahí, ojo, porque aquí pueden iniciar algunos rasgos de inicio de suicidio. Angélica, se me sigue pausando, qué pena. Por favor, me comunican. Sí, ay, aquí donde estoy está cayendo un aguacero, entonces el internet comienza a fallarme un poco. Sí, qué pena con ustedes, sino que está cayendo un aguacero con truenos y y el internet me está molestando mucho. A ver, decía que repetir los rasgos de iniciación del suicidio. A ver, yo les decía que cuando hay algunos rasgos, nosotros tenemos algunas hipótesis frente a que una persona tiene iniciación de rasgo de suicidio. Vamos a observar dentro de ellos y vamos a iniciar una conversación con ellos. Y tú le vas a decir lo siguiente. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es la vida. Por ejemplo, háblame un poco sobre lo que tú piensas de la vida, ¿sí? Y ellos te van a decir, no, la vida es muy maravillosa, no, la vida es muy difícil, o no, la vida, ahí tú vas a observar que no hay rasgos de iniciación de suicidio, ¿sí? Pero si la persona te dice, no te dice nada y se queda callada, ¿sí? Ojo, que aquí hay que comenzar a tener en cuenta que estos rasgos de iniciación de suicidio pueden estar presentes y hay que evaluar y hay que realizar la valoración, el mapa mental, que lo voy a explicar más adelante, la valoración a nivel del mapa mental, para poder tener clara cómo están funcionando los aspectos psicológicos y cognitivos. Entonces, perdón, entonces, si la persona, tú quieres de alguna manera confirmar si hay los rasgos, tú le preguntas, bueno, ¿y qué piensas de la muerte? ¿Sí? ¿Qué piensas tú de la muerte? Lo mismo, si la persona no te dice nada, ¿sí? O te habla, lo decía que muy puntual que los adolescentes utilizan mucho esta palabra muy vulgar, muy fuerte, con todo respeto aquí, dicen lo siguiente, es que la vida es una mierda, la vida es esto, la vida es muy difícil o la vida,
dentro de la contextualización que te lo digan, ¿sí? Tú escucha, dices, no, listo, exprésame, está bien que lo expreses, saca eso. Pero si no te dice nada, aquí tú estás confirmando que tus rasgos pueden estar muy presentes. Y las personas cuando no tienen ideación suicida, pues hablan muy abiertamente sobre lo que es la muerte, sobre lo que es la vida. Pero cuando hay rasgos, tú identificas aquí que la persona podría tener, entonces hay que comenzar a activar las rutas de atención y decirle, bueno, llamar a la familia, sacar a la persona o llamar a parte de la familia y decirle a los familiares, bueno, aquí encontramos algunos rasgos, unas hipótesis posiblemente. Esta persona, por favor, estar pendiente de ella o estar monitoreándolo. Si hay alguna emergencia, por favor, se corta o toma algunos medicamentos, por favor llevarlos al centro hospitalario lo más temprano, pero ya uno activa una ruta para que con sus familiares, para que ellos estén presentes y nosotros hablarle posiblemente las consecuencias. Y miren que el tema de estos rasgos muchas veces están marcados por la violencia intrafamiliar que se vive dentro de las mismas familias. Y aquí hay que tener en cuenta que esto puede presentarse. Sin embargo, nosotros debemos tener mucha claridad. En la próxima semana, el lunes, comenzamos a explicar, lo que es el el miércoles, martes y miércoles y viernes, explicamos todo el tema de la elaboración del mapa mental y también para tenerlo en cuenta. A ver, aquí también vamos a tener unos procesos de participación en empoderamiento. María Fernanda no fue participativa de su proceso, pues obviamente le medicaron, o le dieron una medicación, unos ansiolíticos, pensando que eso le iba a solucionar su problema. Y dentro de la intersectorialidad vamos a encontrar unos procesos o unos protocolos fallidos porque no hubo articulación entre la educación, la salud y las redes de apoyo comunitario que debieron haberse brindado. Más allá de la articulación de todos estos procesos, nosotros cuando hay incluso muchas veces iniciación de algunos de rasgos de abuso de menor edad, nosotros tenemos que tener mucha claridad y ser muy cautelosos con lo que nosotros observamos y con lo que los niños nos dicen. ¿Por qué? Porque esto nosotros podemos estar sometidos y ahora, también importante, cuando ustedes vean que hay alguna situación de esto, por favor, activen la ruta inmediatamente a la comisaría o a la policía sobre el rasgo, porque si usted se queda callado, posiblemente usted puede estar siendo cómplice de esta situación de abuso. Recuerden que decía que el tema de los rasgos de abuso sexual muchas veces quedan entre las familias, pero a veces uno se da cuenta por de pronto que el niño se orina en la cama, por ejemplo, no hay control de esfínteres, el niño de pronto está teniendo un bajo rendimiento dentro de la escuela, hay aislamiento del niño, el niño de pronto no tiene de pronto las capacidades de socialización como las tenía, entonces nosotros debemos comenzar a evaluar todo esto. Y, y si encontramos algunos rasgos, hay que evaluarlos. Y esto se hace mucho con la figura humana. Nosotros le pedimos que, porque esto prácticamente lo hace un psicólogo. Eh, uy, se cortó. Ok, lo de la figura humana, ya volví. Sí. El test, entonces comenzamos a mostrarle la figura humana al muchacho, al niño o al adolescente o la niña, y le preguntamos, bueno, ¿cómo es tu relación con tu tío? ¿O cómo es la relación con tu familia? La niña te va a decir, o el niño te va a decir muy bien o regular. ¿Quién de la familia, de lo de que están dentro de esta familia te genera miedo? Y posiblemente tú dices, ¿o a quién le tienes miedo? Entonces el niño te va a decir a mi tía, a mi tío o a mi papá, porque en muchos casos los padres también tienen, o a mi padrastro, que hoy también en día tienen mucho esta modalidad. Entonces, y tú juegas con él o él te dice que juegue contigo y ella te dice, no, y tú, ¿y por qué le tienes miedo?
¿sí? Entonces él te va a responder, por ejemplo, no, porque cuando él se acerca me da mucha angustia. ¿Y por qué te da angustia? Te pega, te maltrata, te hace algo. Entonces, te invita a realizar algunos juegos y entonces el niño comienza, aquí tú comienzas a meter al niño dentro de la misma situación y comienzas a decirle, bueno, te voy a mostrar la figura humana, una figura humana, este es tu cuerpo, ¿cierto? Entonces le vas a señalar, le vas a pedir que señale, le diga, por favor, si encuentras que el tío juega con ella a ciertas cosas, entonces, ¿qué te dice tu tío? Señálame dentro de la figura qué te dice tu tío. No, mi tío me dice que, que, que me toca acá, que me toca la parte íntima o que me toca las piernas y que jugamos a los amiguitos. Entonces tú comienzas ahí a evaluar y a entender que posiblemente la niña o el niño no está pasando las situaciones de falta de control de esfínteres, miedos intensos, ataque de pánico o situaciones de vulnerabilidad, sino que puede haber un factor social que puede estar provocando estas vivencias psicológicas y emocionales. En muchos casos también se da, no se da el abuso. Recuerden que el abuso también tiene una característica porque nuestra mente entiende, eh, dice, el dibujo muestra tipo de transparencias por otras cosas con el mismo dibujo. A ver, mira, lo que pasa es que aquí con el dibujo, tú vas a observar si la niña o el niño está siendo tocado, ¿sí? Y si está siendo tocado, de alguna manera, tú comienzas a ir un poco más allá y comienzas, en el caso de abuso, comienzas a ir, sí, no, ahí precisamente hay una conclusión de cómo tú debes evaluarlo. Voy a ver si lo consigo y lo envío para que lo tengan en cuenta, para tenerlo. Pero entonces aquí hay una evaluación, pero es una figura humana, o tú le dices, o también con los dibujos, si no tienes en el momento el test de figura humana, pues le dices que al niño una hoja y un lápiz que te dibuje, ¿sí? Que te dibuje toda la familia. Y le vas a preguntar, cuando ya haya hecho toda la familia, le vas a preguntar quién y cómo se entiende con cada una de las personas que dibujó. Y al finalizar del dibujo le preguntas también, le dices, ¿te faltó alguien por dibujar? De pronto, aquí es importante que dibujes a todas las personas que están dentro de tu familia, hermanitos, hermanas, tíos, abuelas. Es importante. ¿Te faltó alguien más? Entonces, la niña, si quiere, lo puedes poner alejado, lo puedes poner en otro lado, no necesariamente acá. Entonces, a veces la niña dibuja a su tío, pero alejado, y ahí tú vas a comenzar a observar que ya aquí hay algunos signos psicológicos y en la parte semiológica vas a observar que algo puede estar pasando con el tío, con el padrastro o con esa persona que aleje de la familia. O si dentro de los rasgos cuantitativos, perdón, del dibujo, el tío está más separado de ella o ella está hacia un extremo, debemos comenzar a evaluar y a tener en cuenta muy en cuenta todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque por lo generalmente el niño siempre dibuja a su familia en un núcleo cerrado, pero las personas no están muy alejadas. Entonces aquí, si no tenemos el test de la figura humana, lo podemos realizar a través del dibujo y preguntarle cómo es la relación con cada una de estas personas. Y si tú le hablas precisamente del tío o del padrastro, ¿cómo es tu relación con tu padrastro? Y la niña no te dice nada, ahí ese silencio, recuerden que cuando se hace silencio se otorga, ¿sí? Entonces aquí puede estar pasando algo y debemos nosotros investigar a mucha más profundidad y no podemos dejar, porque aquí nosotros debemos realizar restitución de derechos y pasar a la comisaría y obviamente inmediatamente tú escuches un caso de abuso te vas a convertir en primer testigo, ¿sí? Y debes reportarlo inmediatamente, hacer la activación de la ruta. ¿Para qué? Para que esto sea resuelto, porque a veces las mamás con el tema de los padrastros saben, porque los niños ya le han comentado, el niño te puede expresar en la consulta y dice que yo le comenté a mi mamá, pero no me cree. Entonces, ahí dice el dicho que un niño nunca dice mentiras, ¿sí? Entonces aquí hay que comenzar nosotros a tener muy claridad
y tener muy claro que nosotros no podemos estar obviando todos estos pasos, porque si lo obviamos, nos podemos estar metiendo en un problema, un lío legal y jurídico, porque como profesional, tú debes de alguna manera cuidar los derechos de esta persona que hay ahí. Entonces voy a mirar si busco el té de la figura humana y lo comparto dentro del grupo también para que lo tengan ahí en cuenta. Listo como material. Ok. A ver, entonces aquí de alguna manera a María Fernanda se le realizaron vulneración de los derechos, perdón. Eh, María Fernanda no tuvo la atención suficiente o requerida en ese momento. Y por eso aquí decía que nosotros debemos preparar incluso a todo el personal médico para que la capacidad de escuchar. Y no necesariamente tiene que ser teórico, a través de teorías o a través de grupos, de pausas activas, nosotros vamos incluyendo a estas personas a aprender a la escucha, ¿cierto? Entonces, es importante que tengamos claro que nuestro ejercicio profesional en el área que nos encontremos, ¿sí? O en el rol que nos desenvolvamos socialmente, va a ser muy importante para ayudar a estas personas que se encuentran dentro de los periodos. A ver, entonces dentro de esto viene la siguiente pregunta. Y aquí entonces sí me gustaría que todos participáramos. Habemos 27 personas. Por lo general, tratemos de participar todos, ¿sí? Y pues tener también una mirada y escuchar la mirada que ustedes piensan sobre este caso. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta es la siguiente. ¿De qué manera el caso evidencia? ¿Sí? A ver, dice acá Mónica, perdón, dice el costo del curso el costo del curso solo en atención primaria en salud mental. Mónica, sí, pero igual si tienes esa pregunta ahorita con la parte administrativa, resuelves eso, ¿vale? Esa es la parte administrativa. Dice la pregunta, ¿de qué manera el caso evidencia que la salud mental no puede separarse del contexto social y familiar y cultural? Ok, entonces, a ver, de alguna manera aquí dentro del caso de María Fernanda, de alguna manera no sufre en el vacío. Su malestar está determinado por factores sociales, ya lo habíamos dicho, ya te doy la palabra, Daniela. El estrés laboral, el desplazamiento, el rol de cuidadora y estima. Y entonces, este estado, pues de alguna manera puede permitir un bienestar que permita afrontar tensiones de la vida y la forma de productividad y contribuir a la comunidad. Por lo tanto, la salud mental es inesperable del contexto relacional y cultural, ¿sí? A veces nosotros no esperamos que nos pasen ciertas situaciones de la vida diaria. A ver, Daniela, ¿puedes abrir el micrófono? ¿Se escucha? Sí, Vale. Bueno, ¿en qué casos se evidencia? Pues se evidencia en todos los casos, porque nosotros no vemos una persona desde en un solo lugar, como lo meramente biológico, lo meramente social o lo meramente psicológico, no, lo vemos en todo y también vemos las áreas donde se desarrolla, ¿no? Entonces, ok, cuán importante es ver todas las áreas donde se trabaja, y sobre todo porque se evidencia que la salud no puede separarse de eso porque en este caso puntual, lo social juega un papel importante. ¿Qué red de apoyo tiene ella? ¿Tiene amigas? De su hijo de verdad, pues como es menor de edad, está en esa capacidad de hacerse cargo de ella. ¿O quién podría hacerlo? ¿Una tía, una amiga? ¿Quién podría apoyar o ser ese lazo de conexión de apoyo? Desde la parte familiar, no solo, o sea, pues toda la carga de trabajo que tiene, más toda la carga familiar que tiene, ¿cómo la va a distribuir? O las tareas en casa para que un poquito baje ese tema y en el trabajo también, bueno, cómo puede hacer con todas estas situaciones. Y en la parte cultural,
porque también a veces es como que muy normal que en Colombia, y no sé, bueno, en otras partes también me imagino, las madres cabezas de familia es como, bueno, es lo normal, ya como que se asimila que es, lo normalizamos y a veces es una carga muy fuerte y también esa figura también paterna para ese chico es fundamental. Entonces, ¿cuánto algún otro familiar puede ocupar ese rol, ¿no? Un poco de esas funciones que capaz ella no puede sola, ¿no? Ok, Entonces, sí es importante todo el contexto cultural, lo familiar, lo social. Bueno, a eso como a ok, grosso modo. Muchas gracias. listo, gracias, Daniela. A ver, aquí, como lo decía Daniela, hay que comenzar a evaluar los contextos, las áreas de ajuste. Nosotros le llamamos áreas de ajustes. Y aquí podríamos también hablar de la parte relacional, ¿sí? Que tiene ella, la parte espiritual también que podríamos incluirla aquí. Y hay de pronto otras áreas que la parte económica, ya hay que comenzar a evaluar y a mirar cuáles y enseñarle a distribuir de pronto también o darle orientación, de pronto a ir generando cargas económicas también a que aprenda a distribuir, porque una persona con problemas, saturada de problemas, pues obviamente se le va a dificultar pensar. Muy bien, ¿alguien más que quiera participar frente a esta pregunta? Porque creo que son 5 o 6 preguntas que son relacionadas al caso. Ok. Ok. Milena Sierra, puedes abrir el micrófono. ¿Cómo estás, Milena? Cuéntame la pregunta. Bueno, aparte de evidenciarlo, yo lo viví por experiencia propia. Eh, en mi familia había mucha disfuncionalidad a nivel de la salud mental y desde niña mi sueño era escaparme de allí. O sea, Mm, desde niña yo decía, me quiero ir, pero claro, un niño que piense que se quiere ir es difícil porque pues, ¿quién le va a prestar atención a un niño? Porque pues uno de niño, uno no sabe que existe el bienestar familiar o ciertos apoyos, ¿no? Pero yo no veía nada de eso. Ya cuando crecí de adulta, logré escapar. Eh, ok, Me exilié por mi propia cuenta, porque también me quedó resonando eso de que no es muy sano sentirse bien en un mundo tan enfermo de la mente. Y sí, eso me quedó como sonando. Yo dije, o sea, que esto no solamente pasa en mi núcleo familiar, sino que qué es lo que pasa realmente, ¿no? Así que me exilié en una montaña a estudiar ciencias chamánicas. Estudié con abuelos del Putumayo, estudié con medicinas ancestrales. Hice estudios muy profundos de cómo funciona la mente humana y todo lo que se desencadena en un núcleo familiar y también comprendiendo cómo alguien hace sus propias proyecciones mentales en los otros, ¿no? Como alguien sí, por sentirse mejor hace que el otro esté por debajo, ¿no? Como por ejemplo, yo sí no tengo pereza, entonces yo sí me muevo, entonces yo sí hago y los demás son perezosos. Entonces, ¿cómo eso puede afectar esa realidad? Porque es una realidad, el observador afecta la materia. Y eso es algo que yo lo he verificado por mi experiencia, ya a medida que he ido sanando mi mente, he ido sanando el tema emocional, que ya entré en un equilibrio donde lo normal es sentir un verdadero bienestar interno. Eso es lo correcto. normal, estar en bienestar. Y a partir de este bienestar, yo ya veo a mi familia, tengo otra mirada muy diferente porque también me di cuenta que yo también era parte del problema.
En esos Ujú. estudios también me di cuenta que yo también había causado daños psicológicos sin darme cuenta. Entonces, ahora que ya los veo, hasta ellos han mejorado muchísimo. Incluso ayer que los visité, yo dije, wow, mi transformación también sirvió, pudo alcanzarlos a ellos. Y bueno, esto era lo que quería aportar. Muchas gracias. Ok, miren, ya que habla ahorita Milena, muchas gracias Milena por tu participación, muy valiosa de la experiencia, porque lo que decías, eh, nosotros hemos estado dentro de una sociedad que ya no sentimos y nos da miedo sentir, ¿sí? Y vamos a ver que cuando tú sientes, tú conoces el proceso emocional que está involucrado y comienzas a aceptarlo y a comprenderlo, pero cuando tú no lo haces, tú lo evades y eso es algo que tu vida siempre te va. Hay un libro que se llama Cuando la vida te confronta y habla precisamente de todo esto. Ese libro no lo tengo en digital, pero entonces voy a compartir un librito dentro de esto que se llama Este dolor no es mío, ¿sí? De un autor estadounidense. Voy a compartir dentro del material para que lo estudien, lo trabajen y lo proyecten dentro de su vida. Y habla de la parte traumática que nosotros vivimos a través de las herencias familiares y que nosotros heredamos. A veces nosotros estamos repitiendo ciclos y viviendo la misma historia que nuestros abuelos, bisabuelos, padres, y nosotros vivimos siguiendo las mismas situaciones. Pero cuando tú observas el sentir del dolor, te das cuenta que es importante repararlo. Entonces, muchas gracias, Milena. Muy apreciado tu intervención. Y muchas gracias por eso, porque es muy valiosa para este espacio. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta, que es también, aquí hay una pregunta y nos dice, ¿qué nos enseña María Fernanda sobre la importancia del sentido de la vida y la conexión humana con el bienestar integral? Ya lo hablaba Milena precisamente, pero ¿alguien quisiera hacer algún aporte a esta pregunta? Ok, aquí dice, eh, de alguna manera, Doris. Milena, cuéntame. Disculpa, ¿cuál era la pregunta? Si la ves acá, la pregunta es, dice, ¿qué nos enseña María Fernanda sobre la importancia del sentido de la vida y la conexión humana en el bienestar integral? Bueno, María Fernanda es la chica que estamos viendo del caso de la mamá que tiene la disfunción cognitiva, Sí, ¿cierto? sí, esa. Uy, pues es un caso de admirar porque tiene mucha resiliencia eh, y las mujeres operamos desde otras formas. Las mujeres somos de mucha conexión y mucho sentir por la vida, ¿no? Ya que Sí, tenemos en esa memoria ancestral el cuidado por la vida. Y eso hace que ella minimice lo que le está pasando y diga, no, lo de psicólogos no me puede ayudar, ¿no? sí, Entonces yo siento que es una valiosa enseñanza de resiliencia y de fortaleza, pero también es muy arriesgado porque pues su energía vital, su propia salud está en juego, ¿no? Sin saberlo. ya Entonces lo también veíamos es como, inicialmente ajá, sí, es con la como que telomerasa. ella evaluará eso. Ajá, bueno, eso es. Muchas gracias, Milena, nuevamente. Aquí Doris nos dice, he sentido esta etapa de mi vida en el contexto de mi vida con María Fernanda, en mi trabajo, en mi entorno familiar. He querido resolver problemas y situaciones y situaciones de terceras personas y no hacia nada para salir adelante, para sanar. Mira, Doris, a ver, vuelvo y repito, la importancia de nosotros resolver nuestros problemas, nuestra vida, y yo lo hablaba nuevamente, cito lo que hablaba inicialmente sobre
la relación que hay con la telomerasa o los telómeros, ¿sí? Y el envejecimiento prematuro. Muchas veces nosotros estamos acortando nuestra vida y no nos estamos dando cuenta. Por eso hay que tener mucho, perdón, mucho cuidado de ella, porque aquí podemos estar enfermándonos sin darnos cuenta. Entonces le decía que le voy a compartir el libro, Este dolor no es mío, digital, para que lo lean y lo tengan como material. Y que también para que vean de que de aquí yo debo comenzar a sanar también muchas cosas. Ok, siguiente pregunta. Dice, ¿por qué en nuestra cultura aún se asocia la salud mental como locura o debilidad? Ok, Daniela. Perdón, siento que a veces escucha. Yo diría que es un tema de cultural, o sea, más que nada fue como un tema que fue aprendido a través de la cultura, ¿no? Entonces, no, el que va al médico, eso lo asocian más con la parte de la locura o la debilidad, pero también por una falta de conocimiento o acercamiento como tal a la psicología. Creo que podría poner un paralelo entre la canasta básica familiar del colombiano es ir al odontólogo. La canasta básica de un argentino es ir al psicólogo. Entonces tiene que ver con un contexto cultural marcado por el desconocimiento de esa rama, porque no llegó acá, diferente a lo que pasaría, por ejemplo, en Argentina, que se dividieron desarrollos teóricos y la gente lee, conoce por la cultura del tema, entonces lo apropió. Muchas gracias. Ok, Daniela, mira, tenías algo en razón, ¿sí? Diana Vázquez, después de la intervención, hago una intervención muy pequeña. En Argentina se ve mucho el tema de la revolución psicológica y el descubrimiento personal. Conozco personas allá, hice unos estudios con personas allá y esto es muy magnífico. Ahora sí, Diana, cuéntame. Pues yo también pienso que, pues bueno, acá en Colombia todo lo tomamos como en recocha, como en broma. Entonces, empezando que cuando uno recocha mucho, ay, es que usted está loco, usted está loca. Entonces, llega el momento en que realmente ya de verdad la persona necesita de un psicólogo por una situación que esté pasando. Y ya como se ha metido tanto el tema y en la recocha que está loca y loca, entonces yo creo que también el miedo de que de pronto de ser, ¿cómo lo puedo explicar? De pronto de ser como juzgado, aquí el psicólogo, de pronto el que dirán, del miedo al que dirán. Si se enteran que fui al psicólogo, entonces van a decir que estoy loco y yo no estoy loco o no estoy loco. Yo creería que de pronto es por eso también, no sé. Ok, ok, muchas gracias, Diana. Muchas gracias por tu aporte. Ok, todo lo que han dicho ustedes dentro de los aportes que han dado la situación de referencia que han mostrado en la intervención han sido totalmente claras y pues esto es lo que está pasando y es lo que pasaba precisamente dentro de nuestro contexto cultural y por eso nosotros tenemos que comenzar a derribar porque aquí hay unos retos muy importantes en salud y en el tema de los educadores, aquí hay que comenzar y los actores sociales hay que comenzar a también a derribar todos estos mitos, porque muchas veces de estos actores, profesores, incluso profesores que enseñan, que trabajan como psicoorientadores, pero dentro de su proceso de vida, pues todo es muy tranquilo, o sea, todo es muy normal y a veces dejamos el sentir. Y es importante, como lo decía ahorita Milena, debemos el sentir, porque el sentir nos hace seres humanos. Y el hecho que esté pasando, el sufrimiento que esté pasando en mi vida, no quiere decir que eso me vaya a destruir. Y no hay que tenerle miedo a eso porque eso nos transforma y nos edifica. ¿Por qué creen que el hierro, un material muy sólido, se permite doblegarse y transformarse frente al fuego, al fuego, sí, al elemento del fuego, por amor a sí mismos, sí? Por amor a sí mismo, él lo permite.
Entonces nosotros por amor a nosotros mismos también debemos realizar proceso de transformación, así como el águila también, que va hacia la montaña, demora 120 días, que tiene las plumas muy pesadas y tiene las garras torcidas y el pico muy torcido. Él se va y comienza a quitarse las plumas, ¿sí? Comienza a quitarse con el pico las garras torcidas. La mariposa también, Daniela, es correcto, hay un proceso de transformación. Nosotros debemos también experimentarlo aquí. Y después, lo único que hace es, cuando ya se ha quitado las garras y las plumas, se da contra una roca en el pico para quitárselo. Y espera, ese proceso demora 120 días, porque si no lo hace, tiende, tiende a desaparecer o a morir de esta vida. A ver, leamos las preguntas acá y nos vamos para la siguiente, última pregunta. Nos dice Doris. Bueno, Doris dice, ya la leí. Dora Villarraga, sí. Para Fernanda coloca por encima de su bienestar, el bienestar de los demás, descuido de su propio estado emocional, porque no se hace consciente de su propio estado. Totalmente, Dora. Porque desde el surgimiento de la psicología se ha tenido relacionada con los pacientes psiquiátricos. A ver, eso podría ser uno de los mitos que nosotros tenemos que destruir. Ir al psicólogo no es porque hay una asociación muy social que es lo que se encontraban en los centros de internamiento, eran los locos, los que no podían hacer su vida. Entonces esto nosotros debemos quitarlo. Dice Tulia, no hemos sido educados con una visión de que como seres humanos enfrentemos situaciones que no podamos controlar, sino que debemos ser fuertes y que si vamos al psicólogo no estamos locos. Totalmente, Tulia. Ese es el reto que nosotros tenemos como terapeutas y como actores sociales para quitar de la mente toda esta locura social que la gente a veces se crea a través de las pasiones. Ok, vamos a la última pregunta y damos entonces, porque dijimos que hoy vamos a terminar temprano, damos un espacio a la coordinadora para la parte administrativa. Ok. Dice, ¿qué significa para ti acompañar el sufrimiento humano desde la salud mental? Ok. Así sean dos participaciones o dos personas por el grupo, también los puede escuchar. Ok, Daniela, Para cuéntame. mí, acompañar en el sufrimiento humano pasa por estar ahí presente, ¿no? A veces no se tiene que decir mucho, sino escuchar a esa persona para que ella sienta esa seguridad de que se siente comprendida por alguien, ¿no? Porque esa es la primera parte para poder tener un contacto seguro y que la otra persona se sienta en confianza. Ya lo demás se va a ir dando de manera natural, pienso. Pero, pero sí es muy importante lo que hablan, el Ok, Daniela. acompasar, el tema eh, el tema de cómo también uno trata del Daniela, no sé otro si soy y no yo, las disculpa, es propias. que se corta. Escucha, a ver, digo, todos los procesos que trabajamos hoy son importantes. Para mí acompañar a una persona es conectarme con ese dolor que tiene esa persona a través de su confianza, ese vínculo donde esa persona no necesito decirle un montón de palabras, sino empezar a escuchar su dolor, ¿no? Ok, Preguntar y ok, preguntar, muy bien. que después va a haber ese momento, no quiere decir que no, pero creo que son momentos, son procesos. Y lo importante es que esas personas se sientan en ese lugar, en ese momento segura, acompañada y contenida desde la escucha, ¿sí? Ok, muchas gracias, Daniela. Milena, cuéntanos, Milena, ¿qué te hace reflexionar esta pregunta? Sí, justo ahora estoy en una transformación muy significativa en mi vida
Y siento que el trabajo es con uno mismo y ser ese brillo, esa luz para los otros, ¿no? Pero siento que es más significativo desde mi propia vida. ¿Cómo puedo ser una presencia viviente de lo que significa mm, prestarse atención y amarse, ¿no? Mm, bueno, también siento que si acompaño al otro, también sintiendo el dolor, se va a multiplicar el dolor. Entonces digo, oye, más bien tener mi corazón, todo el amor, pero obvio, yo no puedo dar todavía de lo que no tengo dentro de mí. Pero si llego a limpiar todas las barreras que hay en contra del amor, puedo llegar a ser ese amor para tocar al otro con todo ese amor y esa verdadera compasión de que el otro pueda sentir ese abrazo auténtico, ¿no? Ese abrazo de que, uff, alguien me está viendo, ¿no? Alguien me está sintiendo. Y sí, lo que decías tú de aprender a escuchar al otro es cómo me estoy escuchando yo. Eso es muy importante. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Milena. Sí, a ver, aquí, miren, para yo poder aprender a escuchar a los demás, ¿sí? Debo aprender a entrar en silencio. Incluso una charla, una charla que dicté que se llama La biología del silencio, se llama la charla. Y cómo a veces cuando yo hago silencio, mi mente, yo comienzo a escuchar todo lo que me dice mi mente, pero a eso es lo que le tenemos nosotros, a escuchar lo que mi mente me dice. Y por eso nosotros necesitamos vivir en el ruido, en la ocupación, en todas las complejidades que trae hoy el día hoy en día la globalización, en estar con mis amigos, cuando estoy solo, me siento mal, cuando entro a estar conmigo mismo me siento mal, entonces eso es un malestar que precisamente hay que comenzar a corregirlo. Es una charla que edité hace ratico, se llama La biología del silencio y de ahí de alguna manera doy como tips, posiblemente lo haga más adelante aquí en el último módulo, pero entonces, muy bien, vamos a leer estas personas y cerraríamos aquí. Dice acá, Shelly dice, desde la compasión y las acciones humanas de estar con el otro, totalmente, Shelly. Dice Dora, acompañar el sufrimiento humano es escuchar, orientar hacia la cual esté pasando la persona, demostrar empatía y capacidad de escucha activa. Sería acompañar no solo en el sentido de estar ahí, sino ayudándolo a sanar, dice Luz Mora. Tatiana dice, escuchar y sentir el dolor del otro nos hace más sensible y crea un ambiente sano, totalmente. Dice Angélica, en el acompañamiento podemos ser de apoyo y fuerzas para esas personas en conflicto o situación difícil. Muy bien, muchachos y chicas, realmente hoy quise traer este caso. ¿Para qué? Para demostrar un poco los principios de la atención en APS, la conceptualización dentro de estos primeros situaciones de alta complejidad que vivimos nosotros diariamente. Para ello, entonces, quise traer el caso. Espero que este caso haya sido de mucho aporte. Pues vamos a terminar temprano hoy. Entonces vamos a darle un espacito pequeño a la profe, a nuestra coordinadora, a nuestra profe Beatriz, para que ella resuelva alguna duda que hay por ahí en el chat sobre lo relacionado a la parte administrativa. Profe. Buenas noches para todos, profe. Muchas gracias. Gracias por esa clase de hoy. Estuvo bastante participativa y pues la intención también es que ustedes puedan hacer parte de la jornada.
Les estoy enviando mi número de WhatsApp. Creo que alguien me estaba preguntando por ahí por el número, entonces me puede escribir o si de pronto tienen alguna duda administrativa, con gusto. Para las personas que ya han realizado el aporte, muchísimas gracias. Gracias por apoyarnos en el sentido de poder continuar con esas capacitaciones de manera continua. El link de materiales, como les dije al principio de la clase de hoy, yo creo que el lunes se los estoy enviando ya a los asesores, a las asesoras, perdón, para que se los envíen a las personas que ya han realizado el aporte. Em, Les iba a decir, ya, quiero saber si ya todos están en el grupo académico porque hoy envié el link de las clases grabadas, o sea, el definitivo, el que queda en YouTube. Entonces me escriben por favor en un momentico en el chat de Zoom si ya aparecen en el grupo de WhatsApp, si no para volverlo a enviar. Sí, señora, dice Diana. Gracias, profesora Beatriz, dice Doris, con mucho gusto, Doris. Bueno, creo que se aparecen porque no, de hecho, de pronto ya se han despedido, dice sí, señora Angélica. No, no se han despedido todos. Sí, señora. Listo. Recuerden que sus asesoras, perdón, sus asesores, porque está Ricardo San Miguel, el señor Ricardo San Miguel es el subdirector de la corporación, está Gracie Martínez, Ricardo San Miguel y Beatriz Ramos, que soy yo. Bueno, sí, el que dice académico. En ese, solamente en ese, Dora, en este momento no, pero sí tengo proyectado un programa en ese tema. Sí he manejado lo que es, bueno, disculpen la redundancia, pero el manejo de adulto mayor, pero en el tema de salud mental todavía no, pero no se preocupen que sí lo vamos a sacar. Bueno, igual deben estar por favor pendientes. Nosotros siempre les enviamos las publicaciones de los eventos nuevos para que ustedes los tengan en cuenta. Listo. Entonces ya está. Ok. Nos vemos entonces, si Dios lo permite, el lunes 6:30 de la tarde, hora Colombia. Hoy pues ya es justo un descansito por el fin de semana. Nos vemos entonces el lunes. Con muchísimo gusto. Que tengan buena noche. Profe, muchas gracias y que tenga excelente noche, que descanse y nos vemos nuevamente el lunes, si Dios lo Listo, profe. permite. Que tengan Listo, buena profe. noche. Bueno, profe, muchas gracias. A usted también. Entonces pido permiso para retirarme del espacio. Que tenga una feliz noche y un muy buen feliz fin de semana. Nos vemos el lunes, muy puntuales, ¿vale? Gracias a todos. Pedimos permiso para cerrar la sala. Daniel, muchísimas gracias por la moderación de la sala el día de hoy. Que tengan buena noche.